El capitán Jake Morrison se paró en la ventana delantera de su nave y observó cómo 12 naves de guerra alienígenas se acercaban al espacio humano. Las naves eran enormes y oscuras, cada una tan grande como una luna pequeña. Llevaban armas por todas partes capaces de destruir planetas enteros. Jake había visto naves como estas antes en los informes de guerra, pero nunca tantas juntas. La teniente Amy Chen, sentada frente a su computadora, parecía preocupada. Se giró hacia Jake y dijo: las naves alienígenas no respondían a sus llamadas de radio. No se detenían ante las señales de advertencia que marcaban el comienzo del espacio humano. Todas las razas espaciales conocían estas señales. Todos recibieron el mismo mensaje cuando se encontraron con humanos. El espacio humano está claramente marcado, y entrar sin permiso significa guerra. Quienes entran sin ser invitados rara vez quieren regresar. Jake había trabajado en naves cerca del límite del espacio humano durante 15 años. Sabía lo que realmente significaban esas señales de advertencia. La mayoría de los alienígenas pensaban que los humanos solo estaban orgullosos al colocarlas. Estos alienígenas estaban a punto de descubrir la verdad. La nave alienígena líder envió un mensaje. El almirante Kate Barr apareció en la pantalla. Era alto y azul, con 4 brazos y ojos rojos. Su voz era profunda y furiosa al hablar. Dijo que los humanos debían ceder su espacio o enfrentarse a la destrucción total. Dijo que el Imperio Zapiriano había conquistado muchos mundos y que los humanos serían los siguientes. Jake miró al almirante alienígena y se tranquilizó. Ya lo había visto antes. Los alienígenas siempre se creyeron más fuertes que los humanos. Siempre creyeron que sus grandes naves y poderosas armas serían suficientes. Nunca entendieron qué diferenciaba a los humanos. La DRA. Lisa Parker trabajaba en la estación científica. Estudiaba formas de vida alienígenas y sabía cómo pensaban. Miró la pantalla de su computadora y le dijo a Jake que el líder alienígena se sentía muy seguro. Las lecturas mostraban que el almirante Kate Barr realmente creía que su gente era mejor que los humanos. Pensó que esta sería una pelea fácil. Jake sonrió levemente. Presionó un botón y habló con su tripulación. Les dijo que dejaran que las naves alienígenas cruzaran al espacio humano. También les dijo que activaran la red de vigilancia del espacio profundo para que el Comando de Defensa de la Tierra pudiera ver todo lo que sucedía. Amy pareció sorprendida. Le preguntó a Jake si estaba seguro de dejar entrar a los extraterrestres en su espacio. Jake asintió y dijo que sí. Explicó que algunas lecciones solo se aprenden a las malas. Las naves alienígenas avanzaron y cruzaron la línea invisible que marcaba el comienzo del espacio humano. En cuanto la cruzaron, las computadoras de todo el espacio humano comenzaron a funcionar. Sensores ocultos comenzaron a rastrear las naves alienígenas. Puestos de escucha secretos comenzaron a grabar todo lo que decían los extraterrestres. Dispositivos espía invisibles comenzaron a seguir a la flota enemiga. Jake presionó otro botón y envió un mensaje al Comando de Defensa de la Tierra. Les informó que habían llegado invitados no invitados y se estaban adentrando en el espacio humano. Dijo que los extraterrestres tenían 12 grandes naves de guerra y parecían muy seguros de sí mismos. La DRA. Parker siguió observando sus instrumentos. Le dijo a Jake que los extraterrestres estaban escaneando todo a su alrededor, pero que no encontraban nada inusual. Los zapiranos pensaban que el espacio humano parecía normal. Vieron estaciones mineras, rutas comerciales y planetas como cualquier otra civilización. Lo que los extraterrestres no sabían era que nada en el espacio humano era lo que parecía. Cada estación minera tenía armas ocultas. Cada nave comercial tenía sensores secretos. Cada planeta tenía bases militares subterráneas. Los humanos habían aprendido hacía mucho tiempo que la mejor manera de proteger algo era hacer que los enemigos pensaran que no valía la pena protegerlo. El teniente Chen recibió otro mensaje del almirante alienígena. Kate Barr exigió que todos los humanos se rindieran de inmediato. Dijo que sus naves destruirían todos los mundos humanos si no se rendían. Aseguró que el Imperio Zapiriano nunca había perdido una guerra y que no perdería esta. Jake le dijo a Amy que enviara una respuesta. El mensaje era simple y cortés. Decía que los humanos habían recibido las demandas alienígenas y que responderían pronto. Agradecía al almirante Keitar por su paciencia. La DRA. Parker rió al escuchar el mensaje. Dijo que los extraterrestres no entenderían la cortesía humana. La mayoría de las razas alienígenas eran directas y agresivas cuando querían algo. No entendían que los humanos pudieran ser educados y peligrosos al mismo tiempo.
Las naves alienígenas seguían adentrándose en el espacio humano. Pasaron varias estaciones espaciales pequeñas que parecían vacías. Sobrevolaron operaciones mineras en asteroides que parecían no tener trabajadores. Todo parecía tranquilo y pacífico. Jake sabía que esto era exactamente lo que se suponía que debía suceder. Los planes de defensa humanos no dependían de grandes batallas ni de fuertes fortalezas. En cambio, usaban trucos y ataques sorpresa. La idea era hacer que los enemigos se sintieran seguros hasta que fuera demasiado tarde para que escaparan. Amy informó que se aproximaban más naves alienígenas. Los sensores de largo alcance mostraron que el almirante Kvar había pedido apoyo. 20 naves de guerra zapiranas más volaban hacia el espacio humano. Los alienígenas traían toda su flota de batalla. Jake no estaba preocupado. Sabía que más naves enemigas solo significaban más objetivos para las armas humanas. También sabía que la almirante Brooks, del Comando de Defensa de la Tierra, lo vigilaba todo. Ella sabría exactamente qué hacer. La DRA. Parker encontró algo interesante en las comunicaciones alienígenas. Descubrió que los zapirianos habían conquistado otras 3 civilizaciones el año pasado. En cada ocasión habían usado el mismo plan, desplegar una fuerza abrumadora y exigir la rendición inmediata. Siempre había funcionado. Jake comprendió por qué los alienígenas se sentían tan seguros. Su plan nunca había fallado. Nunca se habían encontrado con una especie que se defendiera de formas inesperadas. Nunca se habían enfrentado a humanos. La flota alienígena llegó al centro de la zona de defensa exterior. Allí era donde la mayoría de las civilizaciones tendrían su primera línea de bases militares y armas defensivas. Los zapirianos esperaban ver naves de guerra humanas esperándolos. En cambio, vieron un espacio vacío. El almirante Ketvar envió otro mensaje. Esta vez, parecía confundido. Preguntó dónde se escondía la flota humana. Exigió que las naves humanas salieran y lucharan como guerreros honorables. Jake sonrió y le dijo a Amy que no respondiera. Sabía que la confusión era el primer paso en el plan de defensa humano. Cuando los enemigos no entendían lo que estaba sucediendo, cometían errores. Cuando cometían errores, se volvían vulnerables. Las 12 naves alienígenas continuaron avanzando hacia los sistemas interiores donde se encontraban la Tierra y los demás mundos humanos principales. Esperaban encontrar allí la verdadera flota humana. Esperaban una gran batalla final que decidiría quién controlaba esa parte del espacio. Lo que encontrarían, en cambio, era algo que ninguna civilización alienígena había experimentado antes. Aprenderían por qué las señales de advertencia alrededor del espacio humano no eran solo amenazas vacías. Descubrirían qué le sucedía a quienes entraban al espacio humano sin ser invitados. La almirante Ellen Brooke estaba sentada en su escritorio en el Comando de Defensa de la Tierra y leía los informes matutinos sobre los envíos de suministros y los horarios de patrulla. Estaba tomando café cuando llegó la alerta de emergencia a su computadora. La pantalla parpadeó en rojo e indicó que naves de guerra alienígenas habían entrado al espacio humano sin permiso. El comandante Ryan Walsh entró corriendo en su oficina con un bloc de datos. Le informó al almirante Brooks que 12 acorazados zaperianos habían cruzado a los territorios exteriores. Las naves se movían en formación de ataque estándar y se dirigían a los sistemas interiores. Ellen llevaba meses esperando este día. Los informes de inteligencia indicaban que los zapirianos estaban expandiendo su imperio agresivamente. Habían conquistado las colonias Alter hacía 3 meses y los asentamientos Vega 2 meses antes. En cada ocasión, utilizaban el mismo método, una fuerza abrumadora y exigencias de rendición inmediata. Encendió su terminal segura y comenzó a escribir órdenes. Sus dedos se movían rápidamente por el teclado mientras enviaba mensajes a todas las bases, estaciones y naves humanas en las regiones exteriores. El mensaje era el mismo en todas partes. Implementar el protocolo 7. Activar el modo sigiloso completo y esperar nuevas instrucciones. El protocolo 7 era algo que ninguna civilización alienígena conocía. Era un plan de defensa que los humanos habían desarrollado tras estudiar cómo otras especies libraban guerras en el espacio. La mayoría de los alienígenas creían en la confrontación directa con grandes flotas y armas poderosas. Los humanos habían aprendido a pensar de forma diferente. En menos de una hora, tras las órdenes del almirante Brooks, comenzaron a ocurrir cosas asombrosas en todo el espacio humano. Las estaciones mineras que funcionaban con normalidad se quedaron repentinamente a oscuras y en silencio. Las plataformas espaciales, que antes estaban llenas de naves y trabajadores, se vaciaron. Las rutas comerciales,
que antes estaban llenas de cargueros, se despejaron por completo. Los mineros y trabajadores no abandonaron sus puestos. En cambio, se trasladaron a zonas ocultas dentro de asteroides y estaciones espaciales. Los suministros de emergencia se habían almacenado en estos lugares secretos hacía años. La gente podía vivir allí durante meses, si era necesario, mientras observaban y esperaban. Las naves de carga y de pasajeros no huyeron a otros sistemas estelares. En cambio, se trasladaron a posiciones camufladas tras planetas y grandes asteroides. Un equipo especial las hizo invisibles a los sensores enemigos. Podían ver todo lo que sucedía, pero no podían ser detectadas. Las naves militares hicieron algo aún más ingenioso. En lugar de agruparse en grandes grupos de batalla, se separaron y se escondieron por todo el espacio humano. Algunas se adhirieron a la parte inferior de los asteroides. Otras se apagaron por completo y flotaron como escombros espaciales. Algunos se disfrazaron de satélites averiados o contenedores de carga abandonados. La flota zapirana continuó adentrándose en territorio humano, esperando encontrar posiciones defensivas en cualquier momento. El almirante Kate Barr se encontraba en el puente de su nave insignia y observaba las pantallas de los sensores. Su oficial táctico, el subcomandante Raz, informó que no detectaban actividad militar por delante. Kate Barr encontró esto confuso, pero no alarmante. Supuso que los humanos estaban reuniendo sus fuerzas para una defensa final alrededor de sus mundos natales. Esto era lo que la mayoría de las civilizaciones hacían al enfrentarse a una potencia de fuego superior. Era una estrategia predecible y, en última instancia, fatal. Las naves alienígenas pasaron junto a varias operaciones mineras que parecían completamente abandonadas. El equipo automatizado permanecía inmóvil sobre la superficie de los asteroides. Las instalaciones de almacenamiento no mostraban signos de actividad reciente. Todo parecía indicar que los humanos habían evacuado en pánico al enterarse de la llegada de la flota zapiriana. Lo que los alienígenas no podían ver eran los cientos de ojos humanos que los observaban desde puestos de observación ocultos. Cada movimiento de las naves enemigas era grabado. Cada comunicación entre naves alienígenas era interceptada y decodificada. Cada decisión táctica era analizada y predicha. El Dr. Kevin Martínez trabajaba en un centro secreto de inteligencia en las profundidades de la Tierra. Era especialista en psicología militar alienígena y había pasado años estudiando cómo las diferentes especies abordaban la guerra. La pantalla de su computadora mostraba un análisis detallado de las tácticas de batalla zapirianas basadas en sus conquistas anteriores. Los datos mostraban que los zefirianos siempre usaban el mismo patrón. Utilizaron una fuerza abrumadora para intimidar a sus enemigos. Exigieron la rendición inmediata para evitar bajas en ambos bandos. Si se negaban a rendirse, atacaban con la máxima potencia de fuego para acabar con la resistencia rápidamente. Kevin envió su análisis al almirante Brooks, junto con recomendaciones sobre cómo explotar Therion. Debilidades tácticas. El enemigo esperaba una rendición inmediata o una confrontación militar directa. No tenían experiencia con oponentes que simplemente desaparecían y se negaban a luchar según las reglas establecidas. Mientras tanto, la flota alienígena había alcanzado los territorios centrales del espacio humano. Allí era donde la mayoría de las civilizaciones situaban su segunda línea de defensa. El almirante Katbar esperaba encontrar naves de patrulla, plataformas de defensa o al menos algún tipo de presencia militar. En cambio, sus sensores solo mostraban espacio vacío e instalaciones silenciosas. El subcomandante Raz comenzó a expresar su preocupación por la falta de contacto con el enemigo. Le dijo a su almirante que algo no encajaba con la respuesta humana. Ninguna civilización había reaccionado jamás de esta manera a una invasión zapiriana. Normalmente había mensajes desesperados pidiendo clemencia o desafiantes desafíos a la batalla. El almirante Kate Barr desestimó las preocupaciones de sus subordinados. Dijo que los humanos probablemente eran solo cobardes que habían huido en lugar de enfrentarse al superior poderío militar theriano. Ordenó a la flota que continuara hacia los sistemas interiores, donde se encontraban los verdaderos mundos humanos. Tras ellos, algo extraordinario estaba sucediendo. En cuanto las naves alienígenas pasaban por cada ubicación, la actividad humana se reanudaba silenciosamente. Los mineros salían de sus escondites y volvían al trabajo. Las estaciones espaciales encendían sus luces y equipos. Las naves reanudaban sus rutas habituales. Pero ahora todo era diferente. Cada equipo había sido modificado con sensores y dispositivos de comunicación adicionales. Todos los trabajadores habían recibido instrucciones actualizadas sobre qué observar e informar.
Cada capitán de nave sabía exactamente cómo rastrear y seguir naves enemigas sin ser detectado. La flota zapirana ya no se limitaba a moverse por el espacio humano. Se movían a través de una trampa cuidadosamente construida que se cerraba tras ellos con cada hora que pasaba. Creían estar conquistando territorio vacío, pero en realidad estaban rodeados por una red invisible de observadores y cazadores. La almirante Brooks recibía actualizaciones constantes sobre las posiciones y movimientos del enemigo. Su computadora mostraba un mapa tridimensional del espacio humano con las naves alienígenas marcadas como puntos rojos que avanzaban constantemente hacia el interior. Alrededor de cada punto rojo, miles de diminutos puntos azules representaban recursos humanos que rastreaban y se preparaban para atacar. Abrió un canal de comunicación con el capitán Morrison, a bordo de la nave Patrulla Frontier. Le informó que la fase 1 del protocolo 7 estaba completa y que la fase 2 comenzaría cuando la flota enemiga alcanzara los límites del sistema interior. Todo avanzaba exactamente según lo planeado. La trampa estaba tendida y la presa caía en ella voluntariamente. La flota zapiriana se movió por el espacio humano durante 3 días sin ver una sola nave enemiga. El almirante Kate Barr, de pie en su puente, observaba pasar los sistemas estelares vacíos en su pantalla principal. Sus 12 naves de guerra se habían adentrado en territorio humano más profundamente que cualquier fuerza alienígena jamás había llegado. Sin embargo, no encontraron resistencia alguna. El subcomandante Raz revisó las lecturas de sus sensores por enésima vez ese día. Le informó a su almirante que los escáneres de largo alcance no detectaban ninguna concentración militar por delante de ellos. No había movimientos de flota, preparativos defensivos ni señales de que los humanos planearan contraatacar. Esto preocupó a Raz más de lo que quería admitir. En sus 20 años de servicio militar, nunca había visto a una civilización abandonar todo su territorio sin oponer resistencia. Ese tipo de lucha. Incluso las especies más débiles solían intentar defender sus mundos natales con cualquier nave y armamento disponible. El almirante Ketbar sintió que la duda se apoderaba de su mente, pero su orgullo no le permitía mostrar debilidad frente a su tripulación. El imperio zaperiano se había forjado su reputación de no ceder ante ningún desafío. Habían conquistado 43 civilizaciones diferentes durante el último siglo y nunca se habían encontrado con una especie a la que no pudieran derrotar con una potencia de fuego superior. Al cuarto día de su avance, la flota alienígena alcanzó los límites interiores del sistema, donde se encontraban los principales mundos humanos. Seguramente allí encontrarían a la flota enemiga camuflada para una última defensa desesperada. En cambio, encontraron planetas que parecían completamente evacuados e instalaciones orbitales que no mostraban señales de vida. La Tierra colgaba en el espacio ante ellos como una joya azul y verde, pero sus estaciones orbitales estaban oscuras y silenciosas. Marte parecía vacío, salvo por equipos de minería automatizados que seguían funcionando sin operadores humanos. El cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter parecía abandonado, salvo por unas pocas naves de carga que parecían estar a la deriva sin energía. Kate Barr ordenó a sus naves que escanearan todo cuidadosamente. Sus oficiales científicos informaron que no detectaron grandes concentraciones de naves ni armas en ningún lugar del sistema. Los planetas mostraban señales de energía mínimas, consistentes con sistemas básicos de soporte vital, pero nada que sugiriera preparativos militares. La teniente Bex, en la estación de comunicaciones, levantó repentinamente la vista de su consola. Le dijo al almirante que estaban recibiendo una transmisión entrante del planeta Tierra. La señal llegaba por frecuencias diplomáticas estándar en lugar de canales militares. La pantalla principal parpadeó y mostró a una mujer humana de mediana edad sentada en lo que parecía una oficina sencilla. Vestía un uniforme azul sencillo con mínimas condecoraciones y tenía el cabello gris recogido hacia atrás con un estilo práctico. Su expresión era tranquila y casi amistosa mientras miraba directamente al almirante Kate Barr. La mujer humana se presentó como la almirante Ellen Brooks, del Comando de Defensa de la Tierra. Dio la bienvenida a la flota zapiriana al espacio humano y dijo que esperaba que hubieran disfrutado de su recorrido por los territorios exteriores. Su tono era cortés y conversacional, como si estuviera saludando a invitados en lugar de a un ejército invasor. El almirante Ketbar sintió que su ira crecía ante la actitud despreocupada de la humana. Dio un paso al frente y le dijo al almirante Brooks que debía rendirse de inmediato o enfrentar la destrucción total de su especie. Dijo que el imperio cepiriano había conquistado docenas de mundos y que la resistencia humana sería feudal. La almirante Brooks sonrió levemente y negó con la cabeza. Dijo que el almirante Kate Barr parecía malinterpretar la situación actual.
Explicó que su flota había estado viajando por el espacio humano durante 4 días mientras las fuerzas humanas observaban, aprendían y se preparaban para lo que vendría después. La almirante humana se inclinó hacia adelante en su silla y su expresión se tornó más seria. Le dijo a Qatar que la verdadera pregunta no era si los cepirianos se rendirían a los humanos. La verdadera pregunta era si alguna de las naves alienígenas sobreviviría lo suficiente para regresar a casa y contarles a los demás lo que les había sucedido. Keitbar sintió un escalofrío al percibir la confianza en la voz del humano. Cortó la transmisión con enojo y se volvió hacia su oficial táctico. Exigió un barrido completo de sensores de todo el sistema para localizar la flota humana oculta. Tenía que haber naves en algún lugar esperando para atacar. El subcomandante Raz trabajaba frenéticamente en su consola, ejecutando todos los tipos de escaneo que su tecnología podía realizar. Comprobó señales de energía, concentraciones de metal, anomalías gravitacionales y perturbaciones electromagnéticas. Sus instrumentos no mostraban nada inusual en ninguna parte del sistema. El oficial científico informó que los escaneos pasivos solo revelaban actividad civil normal en los planetas inferiores. Las redes de transporte funcionaban con normalidad. Las redes eléctricas funcionaban a niveles estándar y las redes de comunicación mostraban patrones de tráfico típicos. Todo parecía exactamente como debía ser en un sistema estelar pacífico. Pero el almirante Keitbar ya no estaba convencido de que se pudiera confiar en las apariencias. Algo en la confianza del almirante Brooks y la completa ausencia de preparativos defensivos le parecía profundamente extraño. Ninguna civilización cedía su territorio tan fácilmente, especialmente a invasores con los que nunca antes había luchado. Convocó a sus oficiales superiores para una reunión de emergencia en su sala de conferencias privada. El capitán, el oficial táctico, el oficial científico y el especialista en inteligencia se reunieron alrededor de la mesa mientras Keitbar caminaba de un lado a otro. El especialista en inteligencia informó que su análisis de las comunicaciones humanas no había revelado nada útil. La mayoría de las transmisiones eran tráfico civil rutinario sobre horarios de trabajo, asuntos familiares y transacciones comerciales. No había código militar. Sin discusiones estratégicas, ni señales de pánico ni preparación para la guerra. Los oficiales científicos afirmaron que la tecnología humana parecía prácticamente equivalente a las capacidades cepirianas en la mayoría de los aspectos. Sus naves estaban bien diseñadas, pero no eran obviamente superiores. Sus armas parecían adecuadas, pero no particularmente avanzadas. Sus sistemas defensivos parecían estándar para una civilización de naves espaciales. Sin embargo, algo se sentía fundamentalmente mal en toda la situación. El subcomandante Raz expresó lo que todos pensaban. Los humanos actuaban como si ya hubieran ganado una guerra que ni siquiera había comenzado. O estaban completamente locos o sabían algo que los cepirianos no entendían. El almirante Qatar tomó una decisión que iba en contra de todos sus instintos como comandante militar. Ordenó a su flota que mantuviera su posición actual y esperara 12 horas antes de proceder con el bombardeo planetario. Quería tiempo para analizar la situación con más detenimiento y determinar qué podrían estar planeando los humanos. Esta decisión resultaría ser a la vez sabia y terrible. Fue prudente porque demostraba que Keitbar finalmente estaba empezando a comprender que los humanos eran diferentes de otras especies que había conquistado. Fue terrible porque les dio a los humanos justo el tiempo que necesitaban para activar su trampa. En centros de mando ocultos por todo el sistema solar, oficiales humanos recibieron órdenes de comenzar la fase 3 del Protocolo 7. La espera había terminado y la verdadera demostración de las capacidades militares humanas estaba a punto de comenzar. La almirante Brooks abrió otro canal de comunicación, esta vez con todas las naves de su flota invisible. Su mensaje fue simple y directo: muestra a nuestros invitados lo que le sucede a quienes entran al espacio humano sin permiso. El almirante Keitbar cortó la comunicación con la almirante Brooks y sintió que la ira le ardía en el pecho. Se volvió hacia su tripulación y les ordenó prepararse para un bombardeo planetario inmediato. Les mostraría a estos arrogantes humanos lo que había sucedido. Cuando se negaron a rendirse ante el poderoso imperio zapiriano, las 12 naves de guerra alienígenas formaron formación de ataque alrededor de la Tierra y comenzaron a cargar sus armas principales. Cada nave tenía suficiente potencia de fuego para destruir ciudades enteras desde la órbita. El almirante Keitbar planeó atacar primero los principales centros de población para quebrar rápidamente la moral humana. El subcomandante Raz monitoreó los sistemas de armas e informó que todas las naves estaban listas para comenzar el bombardeo. Las computadoras de objetivos habían fijado 12 ciudades importantes en la superficie terrestre.
Un ataque coordinado mataría a millones de humanos y demostraría el poder zapiriano sin lugar a dudas. El almirante Keitbar levantó la mano para dar la orden de fuego cuando algo imposible sucedió. La nave de guerra destructora de mundos simplemente desapareció de su formación. En un instante estaba allí en todas sus pantallas y sensores. Al instante siguiente, había desaparecido por completo. No hubo explosión, ni destello de luz, ni campo de escombros, ni señal de socorro. El almirante alienígena contempló el espacio vacío donde una de sus naves más poderosas había estado apenas segundos antes. Exigió un informe inmediato de todas las naves restantes. Su oficial de comunicaciones intentó contactar con la nave desaparecida, pero no recibió respuesta alguna. La teniente Vex revisó los registros de sus sensores y encontró algo sin sentido. Según los datos, el destructor de mundos nunca había existido. Los registros informáticos mostraban solo 11 naves en su flota, no 12. Sin embargo, todos en el puente recordaban con claridad la nave desaparecida. Pasaron 2 horas mientras la flota ceeriana buscaba frenéticamente su nave perdida. Escanearon cada fragmento de escombros espaciales y revisaron cada asteroide en busca de restos. No encontraron nada. Era como si el destructor de mundos hubiera sido borrado de la realidad. Entonces, la segunda nave desapareció. La espada de la victoria desapareció tan completamente como la primera. Una vez más, no hubo advertencia, ni explosión, ni rastro. La tripulación de las 11 naves observó con impotencia cómo su compañera se desvanecía en la nada. La voz del subcomandante Raz tembló al informar que habían perdido contacto con otra nave de guerra. El miedo se extendía por la flota ceyana como una enfermedad. Estos eran guerreros experimentados que habían conquistado muchos mundos, pero nunca se habían enfrentado a un enemigo capaz de hacer desaparecer naves enteras sin dejar rastro. El almirante Keitbar ordenó a sus naves restantes que formaran un estrecho círculo defensivo. Ordenó a todas las naves que mantuvieran barridos constantes de sensores y contacto visual entre sí. Lo que fuera que le estuviera sucediendo a su flota no reclamaría otra nave si él podía evitarlo. Durante 3 horas, las naves alienígenas permanecieron en formación defensiva mientras sus tripulaciones observaban el espacio vacío a su alrededor con creciente terror. Cada sombra parecía amenazante. Cada fantasma de sensor parecía un enemigo que se acercaba. El silencio del espacio se sentía más denso que nunca. Entonces, una voz humana llegó a través de sus sistemas de comunicación. El que hablaba se identificó como el ingeniero jefe. Carl Johnson, transmitiendo desde algún lugar del cinturón de asteroides. Su voz era tranquila y casi amigable mientras hablaba con las aterrorizadas tripulaciones ceerianas. Carl explicó que los extraterrestres querían saber cómo los humanos hacían desaparecer sus naves. Dijo que estaría encantado de educarlos sobre la tecnología y las tácticas militares humanas. La lección les ayudaría a comprender por qué entrar al espacio humano sin permiso era un error tan peligroso. El ingeniero humano les dijo a los zafirianos que habían cometido un error fundamental en su forma de pensar sobre la guerra espacial. La mayoría de las especies alienígenas construían flotas grandes y visibles con armas poderosas y blindaje pesado. Creían que la victoria provenía de tener más naves y armas más grandes que sus enemigos. Los humanos habían aprendido a pensar de manera diferente durante siglos de lucha en el espacio. Descubrieron que el enemigo no podía atacar lo que no veía, no podía predecir lo que no entendía y no podía escapar de lo que no sabía que los perseguía. Carl explicó que cada asteroide que la flota zafirana había pasado contenía sensores y armas ocultos. Cada pieza de desecho espacial había estado observando sus movimientos e informando de sus posiciones. Cada estación aparentemente abandonada había estado grabando sus comunicaciones y analizando sus tácticas. El sistema de defensa espacial humano no se basaba en grandes naves de guerra visibles y objetivo. En cambio, utilizaba miles de pequeños dispositivos ocultos que funcionaban juntos como una vasta red invisible. Los alienígenas habían quedado atrapados en esta red desde el momento en que entraron en territorio humano. Mientras Carl hablaba, una tercera nave de guerra ceteriana desapareció de su formación. El estruendo de la batalla desapareció tan completamente como las 2 naves anteriores. Las 9 naves restantes se apiñaron en su círculo defensivo mientras sus tripulaciones escuchaban la explicación humana con creciente horror. Carl continuó su lección describiendo cómo funcionaban las armas humanas. No eran los enormes cañones de energía que la mayoría de las especies usaban en las batallas espaciales. En cambio, eran dispositivos pequeños y precisos que podían cortar agujeros en las naves como cuchillos cortando papel.
Atacaban desde direcciones que los sensores enemigos no podían detectar y golpeaban en los puntos donde el blindaje alienígena era más débil. El ingeniero humano también explicó que cada nave zapirana había sido estudiada cuidadosamente desde su entrada al espacio humano. Computadoras humanas habían analizado sus patrones de energía, capacidades de armamento, sistemas defensivos y el comportamiento de la tripulación. Cada punto débil había sido identificado y catalogado para su uso futuro. Otra nave de guerra, llamada Orgullo del Imperio, desapareció mientras Carl hablaba. Las tripulaciones alienígenas comenzaron a disparar sus armas salvajemente al vacío que las rodeaba. Dispararon contra asteroides, escombros espaciales y cualquier otra cosa que pudiera ocultar atacantes humanos. Sus rayos de energía iluminaron la oscuridad, pero no alcanzaron nada importante. Carl rió suavemente ante sus desesperados ataques. Les dijo a los alienígenas que disparaban a las sombras, mientras que las verdaderas amenazas permanecían invisibles e intocables. La doctrina militar humana se basaba en la paciencia y la precisión, no en el pánico y el despilfarro. Pasaron 5 horas más con las 8 naves zapiranas restantes manteniéndose en formación cerrada. Sus tripulaciones se sobresaltaban ante cada lectura de los sensores y disparaban contra cualquier objeto sospechoso. Ya no eran guerreros conquistadores, sino seres aterrorizados. Atrapados en una pesadilla que no podían comprender ni escapar. Al amanecer en la Tierra, 2 naves de guerra alienígenas más habían desaparecido durante la noche. Stormbringer y Death's Edge fueron borradas por completo, al igual que sus predecesoras. Solo quedaban 6 naves de la otrora orgullosa flota que había entrado al espacio humano con tanta confianza. El almirante Ketbar finalmente comprendió que su invasión se había convertido en una cacería y que sus naves eran la presa acechada por depredadores invisibles. Al 6.º día de la invasión, solo quedaban 3 naves de guerra ceterianas de la flota original de 12. La nave insignia del almirante Ketbar, Gloria Eterna, avanzaba lentamente por el espacio junto a 2 naves de escolta llamadas Golpe Final y Última Esperanza. Las tripulaciones de estas naves ya no eran los guerreros confiados que habían entrado al espacio humano hacía menos de una semana. El miedo había reemplazado al orgullo en cada corazón alienígena. La tripulación del Puente de la Gloria Eterna se sobresaltaba ante cualquier sonido y sombra. El subcomandante Raz no había dormido en 2 días y le temblaban las manos al operar los paneles de control. Los demás oficiales susurraban entre sí sobre si volverían a ver sus mundos natales. El almirante Ketbar estaba de pie ante la ventana delantera de su puente, contemplando el espacio vacío que los rodeaba. 9 de sus mejores naves de guerra habían desaparecido sin dejar rastro. 9 tripulaciones de guerreros experimentados habían sido borradas de la existencia por un enemigo que no podían ver ni comprender. La poderosa flota zaperiana se había reducido a 3 naves aterrorizadas que huían a través de territorio hostil. El sistema de comunicación cobró vida con un crujido, y el almirante Brooks apareció de nuevo en la pantalla principal. La mujer humana parecía exactamente igual que durante su primera conversación. Su uniforme estaba impecable, su cabello arreglado y su expresión era tranquila y profesional. Podría haber estado hablando de acuerdos comerciales en lugar de la destrucción de una flota de invasión. La almirante Brooks habló con el mismo tono cortés que había usado antes. Le dijo al almirante Ketbar que esta era su última oportunidad de abandonar el espacio humano con vida. Explicó que su gente estaba preparada para permitir que las 3 naves restantes regresaran a casa con un importante mensaje para el Imperio Ceeriano. Ketbar sintió que su orgullo se desmoronaba por completo al mirar al almirante humano. 6 días atrás, había comandado la flota de batalla más poderosa de la historia zapiriana. Ahora imploraba clemencia a una especie que planeaba conquistar. Su voz era apenas un susurro. Cuando preguntó qué querían los humanos de él, la almirante Brooks explicó que las condiciones eran muy simples. Las 3 naves supervivientes podrían abandonar el espacio humano inmediatamente y regresar a territorio ceeriano. A cambio, el almirante Ketbar entregaría un mensaje específico a su gobierno y a sus líderes militares. También compartiría su experiencia con cualquier otra civilización alienígena que estuviera considerando invasiones similares. El almirante humano le dijo a Ketbar que debía explicar exactamente qué había sucedido con su flota. Debía describir cómo los humanos luchaban de forma diferente a otras especies. La mayoría de los alienígenas reunían sus naves en grandes grupos de batalla y luchaban según patrones predecibles. Los humanos estudiaban a sus enemigos cuidadosamente y luego atacaban desde direcciones inesperadas con armas invisibles.
El doctor Kevin Martínez apareció en pantalla junto al almirante Brooks. El psicólogo humano había pasado años analizando el comportamiento militar alienígena y comprendiendo cómo las diferentes especies abordaban la guerra. Explicó que la mayoría de las civilizaciones luchaban por la gloria, el honor o la expansión territorial según rígidas reglas culturales. Los humanos eran diferentes porque adaptaban sus tácticas para explotar las debilidades del enemigo en lugar de seguir patrones tradicionales. Usaban la paciencia en lugar de la agresión, el sigilo en lugar de la fuerza y la inteligencia en lugar de la fuerza bruta. Esto los convertía en oponentes extremadamente peligrosos para cualquier especie que dependiera del pensamiento militar convencional. El almirante Brooks le dijo a Akbar que también debía advertir a las demás civilizaciones alienígenas de la galaxia. El espacio humano estaba claramente marcado con señales de límites y mensajes de advertencia por muy buenas razones. Los humanos colocaban esas señales no por miedo a los visitantes, sino porque estaban cansados de limpiar el desorden dejado por los visitantes no invitados. El almirante humano explicó que el contacto pacífico siempre era bienvenido. Las delegaciones comerciales, las misiones diplomáticas y las expediciones científicas podían solicitar permiso para entrar en territorio humano a través de los canales adecuados. Dichas solicitudes solían aprobarse con rapidez, y los visitantes eran tratados con cortesía y respeto. Sin embargo, las invasiones militares siempre recibían la misma respuesta que la flota zapiriana. Las fuerzas militares no invitadas serían rastreadas, estudiadas y eliminadas sistemáticamente hasta que no quedara ninguna. La galaxia necesitaba comprender que entrar en el espacio humano con intenciones hostiles no solo era peligroso, sino esencialmente suicida. La almirante Brooks se inclinó ligeramente hacia adelante y su expresión se tornó más seria. Le dijo al almirante Kate Barr que si alguna nave ceteriana volvía a entrar en el espacio humano sin la debida autorización, no quedarían supervivientes para llevar los mensajes de advertencia a casa. Las 3 naves a las que se les permitió escapar hoy representaban la única clemencia que se mostraría al Imperio Ceeriano. El subcomandante Raz aceptó rápidamente los términos humanos antes de que su almirante pudiera decir nada que pudiera enfadar a sus captores. Transmitió su acuerdo de partir de inmediato y no regresar jamás sin permiso. El miedo en su voz era evidente para todos los que oyeron el mensaje. Las 3 naves alienígenas comenzaron su retirada hacia el límite del espacio humano. Se movían mucho más rápido que durante su confiado avance de apenas unos días antes. Todos los miembros de la tripulación querían poner la mayor distancia posible entre ellos y los cazadores humanos invisibles que habían destruido a sus compañeros. Mientras las naves zapirianas huían, el almirante Brooke envió las últimas instrucciones a la red de defensa oculta en todo el territorio humano. Todos los sistemas de sigilo podían desactivarse y las operaciones normales podían reanudarse. Las estaciones mineras, las rutas comerciales y las instalaciones orbitales volvieron a la vida como si nunca hubieran sido amenazadas. 3 meses después, el Imperio Ceeriano emitió un comunicado oficial a todas las civilizaciones espaciales. El mensaje advertía que cualquier nave militar debía evitar por completo el territorio humano. Describía a los humanos como poseedores de tecnología de sigilo avanzada y métodos tácticos poco convencionales que los convertían en oponentes extremadamente peligrosos. La advertencia se extendió rápidamente por las redes de comunicación galácticas. Pronto, Kada. El gobierno de Lien había recibido informes detallados sobre lo sucedido con la flota de invasión ceeriana. Los canales diplomáticos bullían con discusiones sobre las capacidades militares humanas y la misteriosa desaparición de 9 poderosas naves de guerra. Una nueva frase se popularizó entre las culturas alienígenas que entraban al espacio humano sin invitación. Se convirtió en una forma de describir cualquier acción tan insensata que la supervivencia fuera extremadamente improbable. Los padres la usaban para advertir a sus hijos sobre riesgos peligrosos. Los comandantes militares la usaban para describir misiones imposibles. El capitán Jake Morrison continuó patrullando la frontera a bordo de su nave, Guardián. Observó con satisfacción cómo las naves alienígenas se acercaban al espacio humano con las credenciales diplomáticas correspondientes y amables solicitudes de permiso para entrar. Los hitos fronterizos aún contenían sus advertencias, pero ahora todos en la galaxia entendían su verdadero significado. La teniente Amy Chen procesaba una tras otra solicitudes de comerciantes, científicos y diplomáticos alienígenas que querían visitar mundos humanos. Sonreía al aprobar cada solicitud debidamente presentada. El miedo le había enseñado buenos modales a la galaxia, pero ella prefería pensar que era respeto ganado con fuerza. En las profundidades del espacio, estaciones de monitoreo automatizadas continuaban su vigilancia silenciosa.
Rastreaban cada nave que se acercaba a territorio humano y analizaban cada señal de comunicación. La galaxia había aprendido una lección importante, pero los humanos nunca olvidaron que la vigilancia constante era el precio de una paz duradera. El mensaje seguía siendo claro y simple: nadie entra al espacio humano sin invitación, a menos que no quiera regresar.